Bienvenidos hermanos a una nueva reunión aquí en Seguidores del Camino, donde estamos con los hermanos cantando. Y hoy el tema va a ser herencias malignas familiares. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. ¿Otro número, Mapa? Hay una que es un salmo. A ver, Es bien fácil. ¿Cuál? ¿Ya? vamos aprendiendo. Salmo 1. Salmo 1. Seré como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Seré como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Si de día y de noche medito en la ley del Señor, prosperará. Todo lo que hace prosperará. Si de día y de noche medito en la ley del Señor. Una vez más. Seré como árbol plantado junto a corrientes de aguas, y da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Seré como árbol plantado junto a corrientes de aguas, y da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Si de día y de noche medito en la ley del Señor. Y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Si de día y de noche medito en la ley del Señor. Si de día y de noche medito en la ley del Señor. Si de día y de noche medito en la ley del Señor, y en su ley están mis delicias. Qué bueno, mi hermano. ¿Eso ha sido composición? ¿La letra inclusive? Sí. ¿Todo? Sí, bueno. Es mi autoría. Tienen los créditos correspondientes. Ya para la próxima serán más canciones, pero me dan la lista y yo lo practico en la semana. Ya. Bueno, porque de algunas me puedo acordar de repente algunos coros que cantábamos antes, no sé, pero tengo que verlos y de ahí ya me acuerdo.
las clásicas. Vamos a empezar con una oración. De repente, hermana Janet, pues. A ver. Padre amado, te damos gracias por este tiempo, gracias porque es un día de Shabbat, gracias por esta convocatoria santa, Padre, que tenemos para aprender de tu palabra. Queremos y deseamos tu palabra, Padre, como el ciervo por el agua, Padre. Y te pido en el nombre de Yeshua que nos des revelación, que esa revelación sea puesta en nuestro corazón para poder practicar. Bendice a cada uno de nosotros, bendice a cada uno de los que estamos aquí presentes y te pido que tu Ruach HaKodesh nos dé entendimiento, Padre, de todo lo que vamos a aprender. Gracias te damos en el nombre de Yeshua. Amén. 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 Todos tienen sus espadas correspondientes. Oye, creo que una más. Acá hay más. Para que les falte. Tú no tienes, ¿no? ¿Qué te van a alcanzar? Algunas es que... A ver, una más creo. Ah, ya. ¿Tú, Carlos, tienes? Sí, yo le digo. Ah, ya. Bueno, ya. Entonces estamos completos. Hoy día vamos a entrar a un tema que es muy recordado o ha sido varias veces sostenido en algunos mensajes, como es de las herencias malignas espirituales. Pero de esto se ha hablado bastante, sobre todo en los 90. Pero tenemos que nosotros hacer trabajo yendo por la misma palabra. Porque no siempre, vamos a entrar en tema, no siempre todas las personas, a menos que el Padre lo disponga, tienen experiencias con lo que se denomina lo preternatural, más allá de lo natural, con algunas manifestaciones del abismo. Acá las personas que tienen ese tipo de situaciones que se dan es porque antes ha pasado por el permiso explícito de nuestro Abba Padre. En las familias, tanto a nivel personal como las familias, un portal que tiene clásico las entidades maléficas es la presencia del pecado. Y no va a salir, no va a salir a menos que la persona quiere que se vaya. Cuando alguien tiene un problema de cautividad, ya sea obsesión, opresión, posesión, aunque eso es en menor número, un 20%, el 80% es vejación, con presencia de enfermedades que los médicos no logran resolver, porque son situaciones de cautividad, de corte espiritual, y que ahí tuve la oportunidad de compartirles por WhatsApp, que es necesario que nosotros, con las almas que tenemos y en el nombre de Él, podamos actuar. Porque nos han dicho a nosotros que vamos a hollar serpientes, es decir, demonios que tienen el negocio en lo que es la doctrina, y contra escorpiones que su finalidad es el ataque. Y con los dos tenemos que batallar. Por eso que ustedes recordarán, fue materia un día que compartí, Carlos, ¿no? De Kundalini, ¿no? Sí. El símbolo de la serpiente no es gratuito, ellos están ahí. Y el líder de los escorpiones, Posuso, ¿no? Incluso en las películas del Exorcista aparece con cola de escorpión, el Museo del Louvre está, con patas de águila, etc. Y entonces, decía que una persona que está con un problema espiritual que es una depresión constante, un sentido de angustia, depresión, un desgano profundo, se aíslan las personas, no sabe explicar. Para que se retire esa situación que está, no es como irse a cortar el cabello, quiero que me lo retire y yo soy indiferente. No, yo tengo que coparticipar, yo tengo que ser el principal interesado. No el servidor, no el pastor,
sea sacerdote o monja, porque el padre no se queda con las manos atadas, él ve quién puede emplear para liberar personas con problemas. Entonces, el primer interesado no es el pastor o el ministro, el primer interesado es el poseso o el cautivo o el paciente. Porque si él no desea cambiar su vida, y por eso es importante, antes de cualquier situación de oración, tenemos que hacer una entrevista a las personas, ver si realmente quiere un cambio, hay una apertura o no. Porque si la persona no desea, ni siquiera es creyente, nada va a pasar. Igual también cuando nosotros vamos a ver un problema de infestación en casas, en lugares, tenemos que preguntar quién vivió aquí, o qué ha ocurrido en tal terreno, qué tipo de pleitos ha habido, o ha habido violencia, y conocer, hacer un diagnóstico. Tanto esto se aplica a nivel de las personas como a nivel de las casas. Una cosa aquí es opresión, obsesión, pero a nivel casas ya es infestación. Nunca las personas son infestadas las casas o los animales domésticos. Las personas son atacadas de 5 maneras, pero la infestación es de lugares. Vayamos a 2 de Pedro capítulo 2, verso 12. Vamos buscando. Porque si es la persona, el paciente, no desea cambiar de vida, ahí se va a quedar los que estén ahí presentes, esas entidades. Incluso va a convocar a otros, mientras la condición espiritual de la persona que padece este mal maléfico continúe. A ver, ¿qué nos dice 2 de Pedro capítulo 2, verso 12? ¿No, ya? ¿No? Sí. A ver. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Fíjate lo que dice, estos han nacido para ser presa, hacia ser atrapados, y luego dice para ser destruidos. Eso es lo que le va a pasar. Ya, los van a atrapar y los van a destruir. Entonces estos van a ser cazados, dice, esta gente va a ser cazada y van a caer como presa. Y habrá incluso, cuando habla acá de destrucción, habrá un morir espiritual, a tal punto que descenderán al nivel de animales. A ese nivel van a llegar. Y hay grados de dominio del maligno sobre los cuerpos de los incautos. Por ejemplo, hay casos graves, ¿no? Como levitar. Hay algunos dibujos inocentes que ven los niños, ¿no? De seres que están levitando, que son entidades maléficas. Y ellos tienen ese contacto. Y estamos hablando de levitación, son grados más fuertes, ¿ah? No es una cosa simple. Y hay escalones en descenso hacia la oscuridad. Son descendentes. En el mundo de las tinieblas, descender al oculto es ascender en lo maléfico. Ahí está también por YouTube, dice, ¿no? Sonidos de como 4ª o 5ª dimensión. Cierran los ojos, ponen una música, y imagina que estás entrando a una casa y está todo oscuro, ve descendiendo, claro, desciende un escalón, 2, 3, y pues en los comentarios dicen, no, yo a partir del escalón 6 o 7 ya sentí otra cosa, y ahí yo me retiré y me asusté, ¿no? Dicen ellos, ¿no? Creo que tú intentaste también, ¿no? Para conocer. No descendí. Pero es necesario conocer. Me dijo, hay este sonido. Dije, pero a ver cómo lo están aplicando, porque cada cosa que inventa el hombre lo cambia para mal. Entonces, ¿de qué se trata esto? O sea, hace años. Y había esto. Había la situación. Es una toxicidad o una drogarse por el oído. Experiencias fuertes, ¿no? No sé si alguno ha tenido esta o ha escuchado. ¿Sí? Que practican ellos. Sí, algunos practican. Uh-huh. Sí,
haciendo Con juntos. lo que pasó con los escolares de Trujillo, También. de Chiclayo, ¿no? ¿Qué Fue hicieron? más. O sea, que ¿cómo se llama? Parece que les han estado haciendo una meditación y Ajá. le hicieron cerrar los ojos. Ajá. Y ahí una niña comenzó a vociferar, ¿no? Ujú. Y ahí comenzó todo un grupo. Porque han entrado a un plano espiritual Psicosis que colectiva. no conocen. Ajá. Claro, Y, no la- podían frenarlo. y los pues. psicólogos o los psiquiatras Ellos lo... no entendieron como psicosis colectiva. Claro. No entienden los psicólogos así. No saben que hay algo no. espiritual ahí que está detrás Sí, de sí. todo eso. Entonces es importante cuando hay una persona con problemas. Los psiquiatras son bienvenidos y psicólogos siempre y cuando tengan esa apertura hacia lo espiritual. Ajá. Que sepan reconocer, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué, esto es más. Claro, no sé. Porque algunos dicen, yo, si no tienen esa apertura, ellos van a drogarlo o contenerlo con pastillas. El problema va a continuar, ¿no? Y algunos terminan pues en nosocomios, manicomios, ¿no? Peor, termina Sí, matándose ellos. así, o las voces, ¿no? Que se tiran Creen que se matan, no se aportan. O salen a matar también. Eso se ve en Estados Unidos, están haciendo unos juegos. Sí, los Ellos mismos jóvenes, dicen ¿no? sentir una orden. Sí. Yo he escuchado como decir sentir una orden. es totalmente ciego, ¿no? Es totalmente ciego. Porque Diego Verdi, por ejemplo, se tiró de... Diego Berti, de su casa, ¿no? De la Sí. ventana, ¿no? Pero él, o sea, no vivía bien, se le notaba. No, también se drogaba. Bueno, pero al punto, es importante también tener en consideración que hay algunas enfermedades que puede obedecer de acuerdo a una tomografía, una lesión, ¿no? Por ejemplo, la esquizofrenia escuchan voces, pero puede obedecer a una lesión cerebral. Y ahora, si no tiene lesión, escucha voces, cuando se le da medicamento y ya se controla, era una cuestión Medicina. de la medicina humana. Pero si le da medicamentos y sigue descontrolado, no es pues. No es. Y el psiquiatra por lo general tiene un orgullo, ¿no? Intelectual, digamos, de que no, yo no puedo decir que he fracasado frente a esta situación. No, o que no conozco, ¿no? Llevo 5 años. Entonces, no, yo me he quemado las pestañas y las cejas, ¿no? Así es. Entonces, un desequilibrio a nivel de la mente y una obstinación en un pecado recurrente pueden ser manifestaciones de una entidad maligna presente que está operando dentro de tal ser humano, porque es permanente ese pecado en donde está. Y hay un desequilibrio también. Pero debemos tener siempre cuidado de no arrojar todo a la actividad demoníaca. Entonces ahí tenemos que discernir, y acá ha habido, por ignorancia o incultura, se ha dado esto a excentricidades que se ha visto por televisión, cuando realmente estaban diciendo que te arrojo y esto, el otro y todo lo demás, y no sabían qué cosa decir, ¿no? Y de frente se le ocurrió un cliché, lo decían, el otro venía y gritaba. Primeramente que ellos estaban más exaltados que el propio paciente. Estaban desaforados. Esto se ha vendido como que debe hacerse así, no es así. Uno puede, no que tenga algún problema, pero uno puede orar en forma de poco volumen, un quedito, ¿no? Y hablar, y ni me va a escuchar. Pero el espíritu maligno sí, y se va a manifestar. Yo tengo que gritar. Claro. Vendido que autoridad significa gritar. No, no se requiere esto. Sí, ellos se meten hasta en los sueños cuando estamos a punto de despertar, se meten ahí para tratar de jalarnos en la voluntad. Estamos entre dormidos y despiertos. En esas ondas tiene un nombre que tiene un nivel. Ellos se meten para inducirnos a trabajar el sueño con nuestra voluntad, para cuando vayamos a los escenarios caigamos en eso. Entonces tenemos que darnos cuenta de todo esto y no generalizar ni ir al facilismo de todo clasificar, porque hay también esa tendencia
de que todo aquello que no se entiende, todo aquello que no se estudia, la incultura a nivel de la ciencia, en los trastornos, por ejemplo, el TOC, ¿no? Trastorno obsesivo compulsivo, la esquizofrenia, la histeria, lo que es esta duplicidad de personalidades, que son enfermedades mentales. ¿Pero eso viene a raíz de que la familia ha practicado algo o que ellos han visto? No, pues puede haber algún trastorno, alguna situación natural que se ha producido, una lesión, droga, etcétera. Si no había lesión, es espiritual. No, cuando no hay lesión y no reaccionas a los medicamentos, hay algo más. O la persona comienza a hablar idiomas, generalmente de idiomas que ya no se practican. ¿Y quién le enseñó a hablar esos idiomas? Y luego se sienta contigo a hablar de teología y es un super teólogo. ¿De dónde le nacen todos estos conocimientos? Ya no es natural. Ya no es natural. Entonces ahí tiene la evidencia. Y si eso se le suma el incremento de una fuerza atlética, va sumando, hay que sumar. No, debe vivir en carne. ¿En qué sentido? Claro, un sujeto que no por va, 3, no va por 2. Y esa intención era más fuerte que él. Y la impresión, entonces, La fuerza. pero ahí está lo que se dice, ¿no? El Señor, sin gritar, el tipo se espantó. Sí, no, claro. No necesita gritar. La autoridad no es por grito. Pero es lo que se vende. Lo que sentí, Y es lo que se ve. en mi corazón era, ponte sobre tus pies. O decirlo para y lo no sé, gritar. Entonces, ¿por qué realizan las entidades del abismo algunas veces estas incursiones maléficas? Lo hacen para amedrentar, para destruir nuestra seguridad y confianza. Pero siempre tenemos que tener en claro lo siguiente, que es Yahweh quien autoriza las incursiones. Ellos no pueden matarse solos. También lo que estamos viendo actualmente, los jinetes que están en estos sellos, primer sello, segundo sello, y luego van a entrar al tercer sello con la guerra, no es que ellos se lancen. El padre dice ya, entra el primer sello, entra el segundo jinete rojo, y él va indicando en qué momento van a entrar. Y él tiene, no es que ellos puedan operar, no puedan operar libremente. Porque si fuera así, hace rato ya tendríamos el anticristo encima, porque no es negocio para él que hay un pueblo, aunque sea un pucho, que esté aprendiendo estas cosas, ¿no? O que estén regresando a la senda antigua. Eso le molesta, porque se van a equilibrar las fuerzas, ¿no? Pero sí saben que la mayor parte va a ser arrasada. Dice, pelearán contra los santos y los van a vencer. Pero se va contra unos primero con unas primicias, pero luego dice, no, están protegidos, y se detiene, ¿no? Luego dice, me voy con la descendencia de ellos, que también guardan, este grupito de acá les enseñó a ellos. O sea, la primicia es Israel, entonces. No, las primicias son, Israel, todos aquellos injertados al olivo, que han decidido seguir al Mesías donde quiera que va. Son vírgenes, se han despojado de toda religiosidad humana, de toda doctrina carente de sustento, y están en traje de silicio recibiendo toda la desaprobación social a fuego cruzado, y no les interesa. Ya ellos, que son primicia porque ya están alineados a lo que el Padre quiere, son protegidos. Y luego dice en Apocalipsis que se va contra la descendencia de ellos. Ellos han predicado a un grupo. Estos habla de ahí un número, ¿no? 144,000 que son de cada tribu. Y hay gente que los ha escuchado a ellos. Veamos los 144,000 como cabezas. Y detrás de esas cabezas hay gente que ha recibido instrucción, pero que no son tan vírgenes como ellos. Y entonces se va a ir con la descendencia de ellos. Que han escuchado la palabra. Así es. Y van a terminar de ser purificados con corte, ¿no? Porque le va a dar la oportunidad por misericordia de morir por él. Entonces un examen violento, ¿no? De morir por él y ser mártir.
y saldrán, dice, con túnicas blancas de lino. Entonces, de los perseguidos. Sí, también es un sueño recurrente. Sí, lo dibujé. Tuve la opción de dibujarlo, se lo veía un amigo, se quedó con... No me acuerdo, pero sí me acuerdo. ¿Pero te acuerdas del dibujo? Por primera vez tráelo. El mundo, y el mundo saliendo motos, y el señor atrás, pero no tenía la cara, solamente el mano. Impresionante, pero yo me quedé impresionado. Sí. Y uno cabe preguntarse cómo salirse de esta agenda del mal y de sus manifestaciones que no se meten con uno, se meten también con los hijos, con la ¿por qué, no? Entonces, tenemos que buscar al Eterno, como decía la hermana, vivir sus fiestas. Las fiestas son citas de intimidad con Él. Cada fiesta contribuye a nuestra liberación, al entendimiento. Cada fiesta contribuye a un legado que se está recibiendo. Y el maligno siempre está... ¿Perdón? El maligno lo sabe. Claro, el grupo de gente que está viendo lo profético, está reuniéndose y comienzan a escudriñar. Eso fastidio. ¿Cómo es el acusador? El acusador. El acusador conoce quién. Él quiere gente que lea así nomás, ¿no? Agarra así, ya, si le pasa, listo, ya. Eso bien. Pero no que se meta pues a escudriñar, qué cosa hay detrás. No, claro. Hemos asistido a devocional que tenía el instructor un cronómetro. ¿No? Sí. Ya, pregunta. Estaba. Ya, ahí nomás. Está bien, sí. Lo hemos vivido, ¿no? Incluso con Aulo debajo de la mesa, con militares, ¿no? Que tener la respuesta. Yo tenía una opinión, y la verdad, como él dijo, era la más acertada, pero al centrar la opinión de había una sola opinión. Entonces, me acuerdo de tu frase, ¿no? Que yo requiero tener galones para poder contestar, ¿no? Pero cambió el ambiente, porque empezaron a escuchar. Sí, claro, cambió. Ya. Bueno, tenemos que hacer rebeldes. Somos llamados. En la sana rebeldía, ¿no? Claro. Los violentos se arrebatan, Sí, los que no se quedan en su mismo estado, sino que se rompen por dentro. Entonces, el maligno siempre está solícito en proporcionar las mejores excusas para el pecado, ya que cuentan con su entusiasta visto bueno. Lo que él procura es desea que nuestro corazón sea engañado. Si alguien busca excusas para justificar su pecar, el adversario de las almas con mucho gusto se las va a proporcionar y va a proporcionar las justificaciones más contundentemente, humanamente hablando. Le va a decir hasta el por qué. No, haz esto por esta razón. ¿Quieres otra razón? Y te doy más si quieres. Entonces, mucho cuidado con ese esquema cuando uno está en la tentación, recibe una razón y luego se siente como que hay otro respaldo y siguen dando más excusas. ¿Por qué? Porque primero estamos escuchando y la paciencia del Padre tiene un límite. Entonces tenemos que desalojar nuestra mente el todopoderoso bonachón que se ha vendido en la religión, que aguanta y aguanta y aguanta. Barbón, ¿no? Así tiene es. que dar a todos todo lo que le pidan. Tiene sus límites, incluso en estos escenarios tiene sus límites. Porque con él, con Adonai es todo o es nada. ¿No? Es tomar o dejarlo todo. O tomas todo o lo dejas todo. Porque nosotros, si vamos por el camino del medio, un poco de cada cosa, si vamos a ser tibios, nos estamos exponiendo a un inmenso peligro que va a representar el mundo de las sombras. Y ahora respecto a las herencias que la familia recibe el impacto, vayamos a Deuteronomio 5, 9, 10. Vamos a Deuteronomio capítulo 5, versículo 9 y 10. Vamos a entrar ya a nivel familia. Interesante. Porque esto no se va simplemente con una oración que yo rompo esto y lo otro.
no es lo que dice la escritura. A ver, Deuteronomio 5, 9, 10, el primero que lo encuentre gana un... No, no sé. Usted no, usted no. Un Joaquín Bosch, si no, sin duda. Si no, yo voy a leer todo. No, claro. Ya. No Conforte, te inclinarás a ella ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios. Fue celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Eso es importante, ¿no? Aquí hay unas palabras claves. Visito, no castigo. Visito la maldad de los padres, no de los hijos, sino yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de esos hijos que me aborrecen. Es una clase de hijos. No es que el hijo inocente, no, son hijos que lo aborrecen a él. Entonces vamos a desentrañar todo esto. Porque ha dicho que esto se ha vendido como que hay que liberar, porque si no, los terceros y cuartos hijos inocentes van a recibir todo el impacto de lo que hicieron sus padres. Por ningún lado dice la escritura esto. Entonces, habla de aquellos hijos que aborrecen al Creador, en primer lugar. Ese es el escenario. Y dice que trata con bondad a los descendientes de los que le aman, dice por 1000 generaciones, también dice la escritura. Castigo en los hijos la maldad de los padres. Si los padres han tenido contacto y no se han arrepentido, la marea del mal, sus consecuencias descenderán, esas consecuencias se desbordan, pues es una inmensa maldad que excede el tiempo de ellos, se desborda hasta la tercera y cuarta generación. Porque estas entidades malignas consideran que ellos, los hijos, por razón de que han estado en autoridad bajo esos padres, son de ellos, que les pertenece. Esto es otra cosa. Así no lo aborrecen al Creador, pero ellos consideran que tienen derecho, porque el Padre tiene autoridad. Así se maneja. Así se maneja en el cielo con los serufinos, querubines, con potestades, con principados, igual que en la tierra. Tu voluntad sea hecha en el cielo como es hecha, tu voluntad sea hecha en la tierra como es hecha en el cielo. Hay un orden. De esto vamos a hablar en la tarde. Cuando habla que Yahweh visita, significa que va a estar observando las generaciones próximas, especialmente en la tercera y cuarta, la transgresión que dio lugar a la maldición familiar para ver si está presente aún. Visita tercera y cuarta generación si esa tercera y cuarta generación están transgrediendo en lo mismo que hicieron sus padres y por lo tanto está aún activo el sistema de maldición sobre esa familia. Un ejemplo para entender. Si nuestros antepasados, por ejemplo, practicaron la brujería y el ocultismo, y acá hablamos de horóscopos, control mental, yoga, ¿no? Que no, yo no guardo la teoría, sí, pero guarda las formas, ¿no? Imitas dragón, rana, serpiente, y tu templo se proyecta en la pared como un dragón, serpiente o rana. Esas que son las tres posiciones fundamentales del yoga, los tres son demonios. Tú, te digo porque, hermano, porque hay un predicador conocido que dice, no, que si yo practico yoga, yo no digo la teoría, no hace falta que la practique la teoría. Porque yo he practicado ese ejercicio, yo lo puedo emitir. ¿Tú has practicado? Claro, ¿Qué posición es esto? yo la momento cuando mejor. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Uno sabe de esas cosas. Gracias a Dios, ya no, pero sabes lo que es. ¿No? Control mental, ouija, el péndulo, ¿no? El péndulo es esa cadenita que pasan por la nada. Por eso que podía hablarles a ellos también. Claro. Porque dijeron, ya conozco y así. Basta que la persona entre, un padre, una madre, un abuelo entre a esa sala, va a traer la maldición hasta la tercera y cuarta generación, se va a desbordar. Entonces, no, si ustedes padres hacen esto,
esto que están haciendo es tan grande y tan fuerte que les va a afectar a sus hijos hasta la cuarta. Quieran o no quieran, les va a afectar. Les va a hacer más difícil la vida. Se la va a hacer más, la están poniendo a cuadritos. Porque ustedes lo están permitiendo. No porque los hijos lo quieran, sino que así es el mal. Entonces tenemos nosotros que entender cómo funciona todo este escenario para poder combatir lo que vamos a tener al frente y por qué se enquista, y hay que tener mucho cuidado. Entonces dice, él visita para ver si la tercera y cuarta generación también está cayendo en lo mismo, a eso se refiere. Va a auscultar la generación para ver, va a tocar su corazón, estás en lo mismo. La cuarta, sigues en lo mismo. O sea, decía visitar, es un médico, es como una visita de un doctor. A ver qué tan Tercera generación, la misma transgresión. La cuarta generación, el mismo sentir, la misma transgresión. Entonces, él está visitando. A eso se refiere, o se denomina maldición en las generaciones, por practicar lo mismo. No que son, cuidado con eso, no que son las generaciones sean malditas la tercera y la cuarta, no, sino que están en la misma transgresión, y porque están practicando la misma transgresión reciben la misma maldición, que es distinto. No por el hecho de ser tercera y cuarta ya son maldecidos, porque Dios se ha vendido, y no es cierto. Es decir, que si no practican, no les pasa Dios nada. es justo, Él visita primero, a ver si están. Y entonces, por misericordia va a estar atento a quien que se levante. No me parece, pero un caballero, la palabra. No, es inmensamente respetuoso a la libertad. Y a menos que uno lo invite de corazón y con todo, no entra. En cambio, el diablo a la primera entra, abusa, es un esquilmador, es un usurpador, y se mete por la ventana. Claro, nunca por a nivel del alma, pero ataca por los sentidos externos de nuestra vista, o juega con los archivos de nuestra mente, nos saca de nuestra mente un archivo. Me voy a acordar cuando tú estabas en esa situación. Pon acá ese archivo, y luego como tu imaginación para mí es plastilina, puede hacer una historia, saco otro archivo y uno, ¿no? A ver, y si te gusta la película, consiguió la voluntad, que no tiene derecho, él no puede atacar nuestra voluntad directamente, pero sí puede lograr atraerla. Entonces, si atrae nuestra voluntad, ya tú estás consintiendo. Entonces ya te transformas en actor, no eres víctima, ya eres actor. Y es lo que él quiere. Él quiere tocar nuestra voluntad. Y él no tiene acceso ni al conocimiento ni a la voluntad, pero sí tiene acceso a lo que es memoria, archivo o imaginación. Y él trabaja con lo más sensible. Por eso que trabaja mucho con la lujuria, porque es lo más sensible que hay. Y para él es fácil. Él te puede destruir toda una sociedad con eso. Entonces, ahora entiendo por qué un familiar de mi mamá practicaba adivinación y hacía brujería. Y las flores. Y le visitaban personajes, grandes personalidades. Y era una persona de clase alta. Y el hijo de ella, que estaba muy bien, cogió una enfermedad. No la pudo superar, pero tuvo un problema. ¿Fue el médico? Sí, pero no le encontraron el problema. No tiene síntomas. No se han encontrado el problema. No, a veces tienen síntomas, pero no encuentran el problema. mal. El órgano está bien o te dicen que esto está normal. Hasta que él mismo comenzó a deformar su propia Pues también puede ser enfermedades mixtas, ¿no? O sea, puede ser enfermedad natural y con presencia maligna. Tuvo un problema cuando era más joven. ¿Ya? No, hizo daño a otros jóvenes. Entonces, hay algo que lo estaba arrastrando. Por eso recuerdo lo que compartiendo, me parece que... Claro, o sea, en esta visita de médico quiere ver el padre si hay esta predisposición de las generaciones futuras a este mal, a este pecado recurrente, a esta actividad, está visitando. Porque esto de estas maldiciones que esa familia sufre obedece a una maldición, son maldiciones específicas
en base también al mismo cuadro, a la misma naturaleza de los pecados. Entonces, mis hermanos, hay por tanto una maldición cuya influencia no se ha roto, ¿no? Siguen lo mismo. Hay una herencia por repetición de un patrón que no ha sido desactivada. Y que esto va a seguir en las generaciones hasta que alguien se levante y rompa todo esto. Se levante en santidad para abortar la maldición familiar. Porque mientras siga practicándose el pecado a nivel de esas familias, van a rodear a esas familias entidades malignas. En el mundo de las maldiciones hay diferentes de naturaleza que se pueden dar. Pueden ser maldiciones materiales, escasez, que dan lugar a pobreza y anclados por años, por años. Y que quede claro, mis hermanos, que no es un problema de culpa. Tenemos que entender cómo opera el mundo espiritual. Si esa familia sigue en el mismo patrón de sus padres, y la pobreza, y han atacado dándole pobreza a esa familia, las otras siguen el mismo patrón, van a seguir con la misma pobreza. Se van a heredar pobrezas, esa familia, como ataque. Y hay gente que le cuesta y no sale, y dando vueltas. Y quiere buscar la causa, ¿cuál es? No, quiere salir y no puede, ¿no? Porque hay un pecado que está activo todavía. Que quede entonces eso claro. Por lo tanto, los descendientes en sí, Necesariamente tiene que ser así. En el caso de los que tienen y la practican, la influencia maléfica, así sean en los jóvenes, niños que no han actuado en ello, la influencia maligna se desborda. Es como una marea, ¿no? Se sale de la orilla y te va a tocar. Pero si tú estás en el Señor firme, vas a poder enfrentar. Pero si no sabes cómo defenderte de eso, te va a aplastar por indefensión espiritual. Entonces, ahí cuando dice la expresión, mi pueblo perece, no sabe cómo enfrentar esto. Entonces, es un abuso de parte de ellos. Porque mientras no hay una milicia enfrentándolos, ellos siguen avanzando. En mi familia, por ejemplo, tengo hermanos, mi mamá, mi papá. Mi papá tuvo 2 esposas, Ya. pero tuvo 3 hijos, o sea, mi mamá, su otra esposa y otra mujer. Mi hermano mayor se ha casado como 4 veces, pero ha tenido como 6 mujeres. Mi otro hermano, 2 mujeres. Se separó con la otra, también se separó con la otra. Mi mamá tenía como 3 esposos. Ya. Entonces, y mi hermana, una de mis hermanos mayores, ya se separó del esposo, vive con mamá sola. Y la última tiene su hijita, pero nada que ver con su pareja. Ya. Nosotros hemos sufrido bastante. ¿No? Con mi esposa hemos pasado cosas, inclusive he hecho tonterías y bueno, y hemos tenido oportunidades de separarnos 3 veces. Y yo creo que el único que nos ayudó es el Señor. Yo me levanté una vez y le dije, mamá, pero yo cuando estaba en la iglesia evangélica le dije, yo voy a romper esto. Así le dije. Es la constancia. Sí, pues, pero es perseverar. Sí, claro. Estar ahí. Una pelea, una batalla no se gana en 15 minutos, ¿no? Es una constancia. Entonces, los descendientes, vamos entrando en las conclusiones, no llevan ni cargan la culpa de los pecados de los padres, sino que las maldiciones que reciben los padres por su pecar se desborda y los va a afectar, que es distinto, como un castigo por la culpa de ellos. La culpa de ellos los padres tienen la culpa de que ese desborde llegue hasta sus hijos, nietos.
Son ellos los que han participado directamente en la rebeldía y en la obstinación. Y cuando ese patrón es un demonio que simplemente se traslada como una mudanza de una generación a otra. Murió la persona, buscan a cuál toman, ¿no? De la generación. Generalmente personas que son sensibles, tienen algunos dones que lo pueden usar, ¿no? Ahí se meten. O gente muy proclive por ejemplo, al sueño, o tiene sensibilidad por lo espiritual, y murió una abuela, un abuelo, se van sobre la nieta que tiene más dones, entonces ahí va a operar, porque tiene más, ellos, como el cuerpo y el alma están unidos, por eso que el cuerpo va a resucitar y se va a unir nuevamente al alma, porque el alma siempre tiene su cuerpo específico, entonces, y el cuerpo funciona con la psicología del alma, por eso que cuando hay una posesión, está encajonado el diablo, porque tiene que funcionar con la psicología que encuentra. Por eso que su comportamiento, su manera de hablar, hasta sus tics son lo mismo, porque si no controla o no atiende a la psicología, entonces no puede controlar el cuerpo, está unido. No es como los cerdos que no tienen psicología y por eso que se fueron al abismo, ¿no? No pueden controlar. Pero ellos trabajan con lo que encuentran, con la psicología. Esto es importante con respecto a tener esto en cuenta. Entonces decía que se traslada de una generación a otra para seguir influenciando y entorpeciendo a los descendientes de esa familia. ¿Por qué? Porque no se cortan aún los derechos legales que ellos han recibido. Es necesario, en primer lugar, identificar la situación que se está viviendo, bloquearlos para que la siguiente generación ya no reciba estas maquinaciones y vienen a estorbar. Por ejemplo, la posibilidad de un dormir sereno, sin paralizaciones nocturnas, o como que nos sujetan, el pánico excesivo, el constante pensar o sentir que entidades que no vemos nos están mirando. Pues una manifestación de estas huestes que se sienten con derecho es de que las personas descendientes sienten que los miran, porque están acosando como perros detrás de una presa que creen que es suya. Entonces tal la fuerza de ellos que la sienten. Adelante, mis hermanos. ¿Cuánto falta? ¿Una más? ¿Están completas? Ahí está llegando. Están llegando visitas, mis hermanos. Ahorita continuamos. ¿Cómo están, mis hermanos? ¿Cómo están? Estamos hablando de las herencias familiares espirituales y algunos conceptos. Muy bienvenidos, mis hermanos. Haciendo un poco de resumen, la idea central, en pocas palabras, mis hermanos, para los que han llegado, es de que la maldad es tan grande, decía, cuando los padres han estado practicando algún tipo de brujería o de ocultismo, que hay como un desborde. Y el Padre, por misericordia, decíamos, un poco para que se puedan conectar con nosotros en lo que estamos, Él visita la tercera y cuarta generación como un estetoscopio espiritual para ver si el mismo patrón de pecados recurrentes sigue presente en esa generación, porque va a sufrir las mismas consecuencias. Entonces decía que es necesario identificar si el patrón existe para bloquear y la siguiente generación ya no esté como víctima de las maquinaciones del mundo de maldad. Y hablábamos de algunas manifestaciones de parálisis del sueño que se conoce, o que sientes que te sujetan o te ponen la mano en el hombro, o sientes que te miran. Cuando te miran porque hay un problema que ellos decía,
que se sienten con derecho legal sobre ti. Y te están acosando hasta que caigas. Y en algún momento van a manifestar. Incluso se vienen o se cuelan en nuestros sueños en ese tercer y cuarto nivel, cuando ya parece que estamos despertando, ¿no? Quiere jalar la voluntad para dominarte. Es necesario para una vida fructífera y tranquila romper con los eslabones que están activos todavía. Hay eslabones activos. Hay pecados que se imitan, que son reiterativos. De ahí que es sumamente importante, en un proceso de liberación, seguir a Yahweh por lo que Él es, no por lo que Él da. Si la generación va a seguir a Yahweh por lo que Él da, no se va a romper. Si esa generación sigue a Yahweh por lo que Él es, sí. Porque habla de pertenencia. Y esto le han vendido tanto, de que Yahweh te da. Entonces uno está buscando lo que Él da y no lo que Él es. Y entonces no es que Él dice, no, y que su rostro resplandezca cuando Él levanta su mirada y te ve a ti parado, porque lo está buscando a Él, a su rostro. Toda familia que busque a Yahweh por lo que Él da, no va a romper ni jugando con estas incursiones del mal, porque no es auténtico. Ahora, hay que tener en cuenta que las maldiciones tienen un efecto acumulativo. Cuando no se corta, son de los tatarabuelos, más la que hicieron los abuelos, más lo que hicieron los padres, y todo eso se desborda como un mar hasta la tercera y cuarta generación. Todo esto cae sobre los hijos. Aunque ellos no tengan la culpa, van a sufrir el impacto de esta devastación. Les va a ser más difícil a ellos. Y esto no solamente se ve a nivel de las personas, sino también si esto crece a nivel de la sociedad, y si esto crece a nivel de los países, como por ejemplo Haití, dominado por Satán. Uno ve República Dominicana verde, ve Haití todo seco. Entonces hoy vemos los países, ¿no? En México, por ejemplo, que hay culto a la muerte seco, no hay agua. Esto fue advertido hace tiempo en las escrituras que esto iba a pasar. Bueno, ya empezó. No se quedan entonces las personas, no se quedan las familias, va a la sociedad y va a las calles y se desborda el mal. Te mandé un artículo en la mañana sobre Etiopía, no sé si lo has ver. No, de repente, ¿ya? Y hacía la mención de que de todos los países de África es el único país que no fue colonizado. Y se habla de una fracción judeo-cristiana de la época de Ñandé que descendió en Etiopía. ¿Ya? Un hijo de la reina de Saba con uno de los hijos de Noé. O sea, una descendencia por ahí. ¿Ya? Y es un país bendecido, ¿no? O sea, Etiopía tiene su cultura judeocristiana incluso más antigua que la misma Roma. Se cree que fue la cuna del catolicismo, ¿no? Ellos ya eran una comunidad cristiana antes de Roma. Pues hay una causa espiritual de bendición o de maldición, según sea el caso. Entonces decía, como dichas maldiciones no se interrumpen, es que siguen, no dejan de se acumulan, amargando la vida de la última generación y recibirla, y terminan la factura mal, con hijos en depresión, aislados, deprimidos, taciturnos, poco conectados, poco sociables, y esto sigue. Y que en este proceso de liberación hay que enfrentar una acción demoníaca cuando vemos que luego de nuestras acciones hay familias o personas que hacen acciones, quieren salir de un problema
vuelven a lo mismo, las cosas dan vueltas, ¿no? Pero alrededor de él, pero no avanzan, no hay un sentido de avance. O sea, ellos ven, oh, el año pasado fue igual, no, o sea, no sale, ¿no? Está como un ratón dando vueltas en una rueda. Está en el mismo sitio, como los hebreos dando vueltas en lo mismo, ¿no? Vueltas en lo mismo. ¿Por qué? Porque había un problema activo en ellos. Y solo entró Josué y Caleb. Dios no se va a hacer problema con los números. Cuando dice, no, primicias son pocos. Dios no se hizo problema con 9, con 8. No se hizo problema con los hebreos. No, que salieron 600,000, solamente van a entrar 2. Josué y Caleb de esos 600,000. Los descendientes sí. No hay problema. Porque hay en ese pensar, no, tiene que ser más cantidad de gente. No va a ser más cantidad de gente. Incluso ya lo ha dicho, ¿no? No tengamos cuidado como entremos a estos días. Cuando se llega a tales condiciones, por ejemplo, a nivel matrimonial, y esto sigue activo, las fuerzas opositoras malignas llegan a fuego cruzado por ambas partes, las que él trae y las que ella trae, y se suman. Por eso que dice que hay una parte de la escritura, dice que los hijos son santificados en la mujer. Si la mujer es creyente, rendida al Padre, es como una defensa para que ellos no entren. Por eso que los hijos son apartados, santificados por la mujer. Eso hay en principios que están en la escritura, ¿no? Entonces ahí hay un muro por la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué no por el hombre? Porque acá en el ejemplo es que el hombre está trayendo, pero la mujer es santa. La gracia sobreabunda y ellos no pueden entrar. Y los hijos por la mujer son protegidos. Los hijos son santificados por la mujer, que los lleva en el vientre. Eso es lo que dice la escritura. Este es un manual, mis hermanos, de corte militar. Nunca se le ve de corte militar. Tiene corte militar. De los ejércitos. Claro, pero no se ha entendido de corte espiritual. Se le dan mucha carga espiritual, no le dan de corte militar a lo que tenemos. Entonces, hay esta situación en que cada uno viene con su pasado generacional, con su carga maligna. Y si eso es gasolina y acá es querosene, es una explosión masiva y destructora en sus alcances, y los hijos van a ser afectados. A menos que permitamos nosotros que se instale en nuestra vida una acción de liberación consciente y responsable. Nadie va a liberarse por ser santo un día. Yahweh ve la tendencia. Porque si nuestra vida es como un serrucho, peco, pido perdón, peco, pido un serrucho. Pido perdón porque yo sé que si pido perdón, Yahweh me va a perdonar, ¿no? Pero eso no es así. Él tiene que ver, ya, tú estás en santidad, cae. Ya, pero después tú sigues. Y por ahí vuelves a caer. Es distinto. Porque la tendencia es hacia arriba, pero no el otro que está abusando de la gracia. Y ese juego lo conoce él. Hay ataques, decía mis hermanos al principio, que pueden llegar incluso empleando los sueños como conductores. Y si son sueños de ataque que quieren conseguir la voluntad cuando estamos entre dormidos y despiertos, esto se denomina en el campo espiritual opresión. Te quieren oprimir, te quieren atrapar. Pero ellos solamente actúan a nivel de memoria e imaginación. No pueden controlar el conocimiento y la voluntad. Pero por eso que en los sueños quieren que tú te metas. Digamos que tú peques en el sueño, en otras palabras. Y entonces ya, tu voluntad está presente. De esta manera pueden te pueden mover y hacer presente una circunstancia que en el sueño se presentó para que tú caigas y te sea fácil caer. Por eso cuando a José le presentaron el escenario, lo que él hizo es cortar, ¿no? Y se fue. Yo no voy a entrar a grados, a ver si me voy a mover de a poco. No, si puedo resistir, vas a ver. No, mejor me voy.
no voy a exponer eso, ¿no? O sea, como persona versada en sueños, José tenía entendimiento espiritual, se daba cuenta de la trampa. Esa tenía una trampa bien calibrada. Los demonios son seres súper inteligentes, recontra inteligentes, diría yo. Así que mejor no le demos oportunidad para descubrir si lo son, ¿no? Entonces debemos nosotros como soldados enfrentar tales situaciones y mantener nuestra fidelidad para con Yahweh. Recordemos que las maldiciones tienen un origen espiritual y luego se materializan o se evidencian físicamente. Meditemos en lo que pueda acarrear la rebeldía. Mira lo que dice Levítico, capítulo 26. Versículos 13 al 28. Levítico, capítulo 26, versículo 13 al 28. 13 al 28. Ya, papá. Así que léelo, a ver. Pero Fuerte. si no me obedecen y no ponen por obra... Ahora dice, no dice si no me creen, porque eso también es otra, ¿no? No, que tú no crees. El problema no es que tú creas, porque mira, si tú crees, empatas con el demonio. Y ¿sabes qué? Y te gana todavía porque él ha visto todo. O sea que no es por qué. Pero dice, si no me obedecen, y no por eso ponen- que la obediencia es tan combatida. Ya, sí, pero si no me obedecen, y no ponen por obra todos estos mandamientos, fíjense, y no ponen por obra. ¿Ya? si desprecian mis leyes y sus almas aborrecen mis estatutos, Uh-huh. no ejecutando todos mis mandamientos y estimando en nada mis pactos. Entonces, fíjate, si cuando tú quieres volar toda mi ley, y quieres volar mis estatutos, y los pactos que yo he hecho para darte identidad, ni siquiera los consideras. ¿Ya? Y dice, Yo también haré con ustedes así. uh-huh. Enviaré contra ustedes terror, lepra, postilla. Fíjate qué cosa va a enviar. Va a soltar el terror. Lepra, postillas. ¿Por qué lo hace? Y acá en el terror, acá estamos hablando también de entidades malignas, va a soltar el terror para, dice, no, gente que ha sido entregada a Satanás, para que pueda ser sacudida, para que pueda entender el peligro en que está. Entonces, él envía el terror. Lepra, postilla, flujo que consuma los ojos y deje exhausta a la persona. Sembrarán en vano su semilla, pues sus enemigos se la comerán. Contra ustedes derramaré mi ira y serán derrotados delante de sus enemigos. Va a haber terror espiritual, va a haber problema de resultados, va a haber enemigos. ¿Qué más? Por aquellos que los aborrecen serán dominados y huirán aunque nadie los persiga. Uh-huh. Y si aún con todas estas cosas ustedes no me prestan atención, Sí, volveré. dice, lo que te pasa a ti en tu trabajo, lo que pasa contigo en el terror nocturno, yo lo estoy haciendo. O no, que el Padre es bueno, sabes que el Padre bueno envía terror, ¿qué te parece? No puede ser, está escrito. Y lo hace para que me prestes atención solamente, porque estás tan encasillado en un conjunto de ideas. Entonces primero tengo que hacer que me prestes atención. Ahora, ya me has prestado atención, ¿te has dado cuenta quién soy yo? Si no, ahora, si con todo eso no me prestas atención, sigue el siguiente paso. Volveré a castigarlos 7 veces más por Ujú. sus pecados. Uh-huh. Quebrantaré la soberbia de su poder y Uh-huh. haré que su cielo sea como hierro y su tierra como el bronce. Seca, sin agua. Sus fuerzas se consumirán en vano, Uh-huh. porque sus campos no producirán su cosecha Uh-huh. y los árboles de la tierra no producirán su fruto. Si proceden hostilmente contra mí y rehúsan obedecerme, incrementaré contra ustedes las plagas 7 veces más, Uh-huh. de acuerdo a sus pecados. Enviaré también contra ustedes bestias del campo, que los despojarán de sus hijos y acabarán con sus ganados, los reducirán en número y asolarán sus veredas. Pero si a pesar de estas cosas no se corrigen, Insisten. Uh-huh. procediendo hostilmente contra mí,
Entonces yo procederé hostilmente contra ustedes, hiriéndolos 7 veces por sus pecados. Traeré contra ustedes la espada para tomar venganza a causa del pacto. Huirán a sus ciudades, pero yo enviaré mortandad entre ustedes, para que sean entregados en mano de sus enemigos. Cuando quite su sustento de alimento, 10 mujeres cocerán su pan en un solo horno y les darán el pan relacionado de modo que comerán, pero no se saciarán. Y si 27. a pesar de estas cosas no me obedecen. obedecen, Fíjate lo que está siguen diciendo. No es que no me creen. No quieren, insisten, Obedecer. no quieren obedecerme. ¿Qué pasa? y siguen siendo hostiles contra mí, Es un acto de entonces- hostilidad. Es decir, la desobediencia es un acto de hostilidad contra el Todopoderoso. entonces- ¿Quieres uno mostrar cómo ser hostil contra Dios? No lo obedezcas. Esto es la máxima expresión de hostilidad contra Dios es ser desobediente. Y el mundo se encargó de decir, no, gracias nomás. No hace falta obedecer. Pero ¿quién está interesado en esto? Entonces también yo procederé con furor y con hostilidad contra ustedes, y los castigaré 7 veces más debido a sus pecados. Bueno, dice aquí terror, ahí es una palabra, bejalá en hebreo, B-E-H-A-L-A-H, bejalá, dice maldición, ruina súbita, noticias que llegan para consternación. Eso se llama, soltaré terror, es maldición, vas a tener un problema de ruina súbita y te vas a quedar consternado. Esto se llama terror, bejalá en hebreo. ¿Por qué? Porque menosprecian mis leyes, menosprecian mis decretos. Y de nada les va a servir sembrar. El cielo les va a negar la lluvia y la tierra sus frutos. Insiste, yo también insisto, enviaré enfermedades. Cae al piso también la idea de que Yahweh no envía enfermedades, porque también es esto. No, Yahweh no envía enfermedades. Yahweh envía enfermedades. Incluso enviará pestes también. Si la rebeldía y obstinación sigue, entonces tendrá que llegar a la ira del Eterno. Y veamos para eso antes el Levítico 26, 44 al 46. Levítico 26, un poquito más abajo, 44 al 46. Quien lo tenga. Y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Yahweh, soy su Dios. ¿Sigo, no? Sí, hasta Antes 46. me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios, yo, Yahweh. Entonces, sí, Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Yahweh entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Dice que el Padre que se acordará de ellos en razón del antiguo pacto. Esto significa que se va a acordar de los que están en pacto, de los que viven en el pacto. Y a ellos no los va a destruir. Se producirá en términos prácticos una renovación del pacto. Con ellos se va a acordar. Esta gente tiene un pacto conmigo. Entonces, en razón del pacto, yo hasta aquí llego, no los voy a destruir, dice. De ahí la importancia de que nosotros vivamos ello. Porque cuando nosotros rechazamos el ser liberados por el acto de obediencia, acá se ha buscado que la liberación es una oración nada más, y la obediencia que sigue no me involucra. Entonces, cuando dejamos solo a la oración y mi vida es un divorcio de lo que se oró, no va a funcionar. Porque estamos rechazando el mismo acto de liberación y nuestro postrer estado va a empeorar. Porque si seguimos en la obstinación y nos descarrilamos más, las consecuencias en todo eso dramáticamente va a alcanzar
se va a desbordar a los hijos también. Nosotros tenemos que ser un pueblo que ponga coto a las situaciones. Y eso tiene que empezar por nosotros. ¿Cuáles son las transgresiones que nos estamos permitiendo vivir cuando no estamos ante cámaras? Tenemos que asumir responsabilidades de la manera correcta, en forma madura. Será la base de nuestra liberación. Si somos obcecados, si somos negligentes, nuestro estado se va a empeorar, como hemos leído 7 veces más, con azotes que van a venir. Todo ello va a acontecer para que la carne se doblegue. Al final, mira, voy a incrementar para que te doblegues y me obedezcas. ¿Cómo opera el mundo de las tinieblas? Veamos, hablando de términos militares, vayamos a Mateo 12, en los versículos 43 al 45. Mateo 12, en los versículos 43 al 45. ¿Qué nos dice la Escritura? Ya estás a ver. 43. 43 al 45. Sí. Ya, hermana. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, Ajá. anda por lugares secos, buscando reposo y no lo hallará. No lo halla. Sí. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. A esta mala generación. Dice, vuelve a su casa, vuelve a la familia, ¿no? Donde ha estado. Fíjense, poseer un cuerpo para los demonios es estar en su chalón. Es un descanso para ellos, porque dice que están por lugares secos buscando su reposo, buscando shalom. ¿Cómo descansan los demonios? Poseyendo cuerpos. Por eso que el cuerpo es reposo para los espíritus impuros. El primer pensamiento que pasa por una entidad maligna va a ser siempre regresar de la casa de donde salió o del cuerpo de donde salió. No de otro, sino va a insistir. Si la encuentra vacía, no llenada por el reino de la luz, por tanto, va a buscar atrincherarse. Y para atrincherarse, va a buscar 7 espíritus que sean peores que él, para que sea muy difícil que los puedan sacar. Al final el hombre queda peor. Si solo ha habido una ligera culpa que no los motiva a un cambio alguno, el demonio que ha salido regresa con más cadenas, atrae más y son más fuertes. Entonces, ante su solicitud de ayuda, Yahweh les dirá que lo puede volver a sacar, pero antes va a ser azotado. Tiene que entender las consecuencias de una situación así, por haber caído en lo mismo. El padre no engría a sus hijos. O sea, tú quieres vivir eso, lo haces conscientemente, vas a sufrir. Y por misericordia luego te voy a liberar, pero vas a sufrir. Vas a pasar por esto. Tú lo estás buscando. Elegir pecar es elegir sufrir. Esta es una ley que es así. Entonces tiene que entender que el padre dice, tienes que entender, hijo mío, que hay consecuencias y que estas se van agravando. Conmigo las cosas son serias. Yo no estoy aquí para jugar. Es lo que está diciendo en pocas palabras, que hay consecuencias. Y una vida envuelta en el pecado, el demonio va a seguir ahí. Y va a llamar a otros. Una vida, dice, adornada. Cuando habla en términos adornada, es una vida con una religión. Adornada, bonita. Cuando por el contrario hemos sido liberados y pasa un tiempo prolongado sin haber caído en lo mismo,
como decía, que puede haber que haya incidentes de caída que son bastante esparcidos, Yahweh notará si estamos nosotros realmente en el arrepentimiento, porque nuestras incursiones en el pecado serán muy, muy de vez en cuando. Es distinto. Hay un deseo por la santidad, por los Kadosh. Entonces sí vamos a contar con su protección, sí vamos a contar con el respaldo. Por ello, mucho cuidado, por tanto, con mantenerse en esas libertades ligeras de que creer que se puede resbalar a gusto con frecuencia. Acá hemos leído, Yahweh sabe lo que es insistir en el pecado. Tú crees que, bueno, el mismo pecado, el mismo castigo. No, lo que te viene, te voy a azotar más. Ah, insistes, me pides perdón, ok, pero las consecuencias te van a ser más graves. Y no vas a recibir lo que debías recibir. Porque tú te lo estás permitiendo. Y ten en cuenta, le dije, hijo mío, le dice, afuera hay un demonio que te está pidiendo y dando vueltas. Y buscando a quién devorar. El león, cuando dice, hay un león dando vueltas, buscando a quién devorar. ¿A quién busca? Al que permite tenerse esas ligerezas para con su templo. A ese busca. Devorar significa ser destruido. Devorar en hebreo significa postrarlo, aniquilarlo, para que no se levante, para que le cueste, para que pierda oportunidades. Dicho hombre. Está el que recurre e insiste en pecar en sus pecados que considera pequeños, se le está haciendo una pista para que regrese, pero no va a regresar de la misma forma, va a regresar más fuerte y con todo. Esto es devorar, destruir, aplastar, aniquilarlo, para que no se levante. Si le damos oportunidad, él viene porque hemos leído, lo que quiere es atraparnos. No hace una visita de demonio ocasional, él viene para quedarse. Y él busca quedarse para destruir. ¿Queremos pecar? ¿Ok? Entonces sabremos que estamos activando un proceso que se irá contra nosotros. Uno lo activa. Pero dice, ¿pero por qué tú lo estás activando? Tú mismo lo has activado. Vayamos a lo que dice Mateo 27, 19. Y Yahweh, cuando da sueños, incluso se lo da a las piedras. Se comunica en sueños con los que aún no lo conocen, inclusive. Miren lo que dice Mateo 27, 19. Amén. Adelante, mi hermano. Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó un mensaje. Deja a ese hombre inocente tranquilo. Hoy, en un sueño, yo sufrí terriblemente por causa de él. Entonces, fíjese cómo Yahweh alerta inclusive a los que no lo siguen. Y cuánto más será con nosotros, sus hijos, lo podrá hacer en sueños y visiones. Ahora, ¿dónde empieza entonces la liberación? Porque acá todo esto es un diagnóstico. ¿Dónde va a empezar la liberación? En primer lugar, un acto de honestidad. Preguntarle al Padre, muéstrame cómo tú me ves. Y hazme entender la magnitud de mi pecar. Una vez entendido ello, hay que manifestar a Abba que deseamos que en nuestra vida se dé inicio a la restauración, contando con su favor, mostrándonos rendidos, humildes, decírselo con el corazón en la mano. Recordemos que al pecar damos derechos a fuerzas más allá de nuestros sentidos. Se lo estamos dando siempre a fuerzas del mal, demoníacas, que luego, viendo la oportunidad soñada, irán contra nosotros en gran manera. Pecado recurrente no es la misma consecuencia, es consecuencia mayor. No vienen a jugar, vienen a atacarnos, a destruirnos, vienen a derribarnos, a provocar calamidades. Ellos quieren pisar, es lo que eso quieren hacer con nosotros. Por ello los sueños son también herramientas que el Padre emplea para mostrar nuestra condición espiritual. Ejemplo, soñó con agua sucia, habla de una vida
que no está en orden con él. Habla de tinieblas, habla de inmundicia. Soñar con casas en desorden, por ejemplo, cosas tiradas, habla que nuestra vida está en caos. Soñar con una casa desprovista de techos o de paredes significa que el maligno está haciendo de las suyas, que entra y sale de esa familia a su real antojo. No tiene muros de protección a su accionar. Estamos expuestos. O una casa llena de gente que no conocemos y nos sentimos mal, traduce la idea de que en esa casa hay la presencia de espíritus caídos que han rodeado a la familia. En la palabra se nos describe el ámbito de opresión maligna. ¿Dónde hay cuadros de opresión? Lo escribió David sobre cuadros de opresión. Primero, que podemos ver Salmo 18, 4, 5. Opresión maligna, ¿qué es? Veamos, Salmo 18, 4, 5. ¿Qué dice? Porque los dolores de la muerte me rodearon y los torrentes de los inicuos me turbaron. 4 y 5. 4 y 5. Me rodearon los dolores del Seol y los lazos de la muerte estuvieron ante mí. Muy bien. ¿Otra versión más? 18. 18, 4, 5. Sí, a ver. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Fíjense, torrentes de perversidad. En otras versiones pueden ustedes encontrar torrentes de destrucción me atemorizaron. Torrentes, ¿ah? ¿Qué más? Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Me tendieron lazos, me tendieron trampas. Entonces acá está hablando de aguas de la muerte lo envolvían, devastadores me aterraban los que vienen a devastarme. Redes del Seol lo cercaban, la muerte. Ante él había trampas mortales. Esto que la muerte lo quiere atrapar con sus lazos. Una corriente de destrucción se lo quiere llevar. Acá menciona Belial. Belial, claro. Belial tiene que ver con un instructor maligno. Dice, ya me rodeaban las olas de la muerte y me aterrorizaban los torrentes de Belial. Belial. Me aprisionaban las ataduras del Seol, me habían sorprendido las redes de la muerte. Belial, instrucción. Pueden buscarlo en hebreo, Belial. Para después transmitir. Pues tiene que ver con instrucción. Gracias, hermano. Entonces, esta situación, este es un cuadro de destrucción, de opresión. Cuando sientes muerte que te envuelve, que sientes la devastación que te aterra, sientes que hay redes que te cercan, sientes que te ponen trampas, estás en un cuadro de opresión demoníaca. Esa vida está en opresión y la muerte te quiere llevar. Pues acá es una invocación para ser librado de este cuadro de opresión. Dice que hay torrentes de iniquidad que lo han llenado de terror. Fíjese lo que dice la versión Torres Amat en el mismo Salmo 18:4. Rodeáronme dolores del infierno y estuve a punto de caer en lazos de muerte. Cuando dice acá, ha leído Carlos también, lazos, las ligaduras vienen a representar ataduras espirituales. Cuando nosotros encontramos lazos significa atadura. Pues dice, el temor al hombre es un lazo, es una atadura espiritual que tienes. Entonces, cada vez que encontremos lazos, es un problema de atadura. Los que ha establecido una ligazón con nuestra vida, está atado a nuestra vida. Si nosotros decidimos actuar en abierta desobediencia, estamos permitiendo que el maligno nos ate, nos envuelva. Sin valor significa. Ahí les voy a leer. Vayamos a Juan 8:34. Juan 8:34. No, pero en hebreo. ¿En hebreo? ¿Así? ¿Ahí? A ver, lean. 8:34. Es una algo más. En esto. A ver, ¿quién tiene? ¿Sí?
Juan 8, verso 34. Y Yeshua le respondió, Ujú. sí, en verdad, y yo les digo que cualquiera que practique el pecado es esclavo del pecado. Ya, gracias hermano. O sea, el que practica el pecado, el que es recurrente en el mismo pecado todos los años, es un esclavo. Y también agrega ello la palabra en Romanos 8, 5 al 8. Acá vamos a leer despacito, porque leyendo despacio descubrimos cosas. Romanos capítulo 8, en los versículos 5 al 8. 8, 5 al 8. Y esto es Nuevo Testamento. Voy a adelantar que esto es Nuevo Testamento. A ver, vamos a escuchar despacio. El hermano Carlos nos va a leer. A ver. Romanos 8, 5, 8. ¿Ya? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. No se sujetan a la ley, Nuevo Testamento. Nuevamente. Qué raro, ¿no? No, pero todo es gracia. No sé por qué. Los enemigos de Dios son los que no quieren sujetarse a la ley. Esos son sus enemigos. Y la gente se defiende, no, que ya todo está abolido, que no hay ley. Pues bien, todo ese grupo de personas que dice que no hay que sujetarse a la ley, son enemigos de Dios. ¿Qué más? Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, tampoco pueden. Y no pueden, obviamente. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, hemos leído aquí una porción, repito, del Nuevo Testamento. Dice aquí, lo que está en otras palabras, que la carne es muerte, porque sus designios manifiestan que es enemigo de Dios. ¿De qué forma? ¿Cómo se manifiesta que es un enemigo? Se manifiesta porque no se sujeta a la ley de él. ¿Y por qué elige vivir así? Porque no buscan agradarlo tampoco. No están interesados en obedecer al Ruach, al Espíritu Santo. Su pensamiento se ancla en lo que la carne desea hacer. ¿Y qué les molesta frente a ello? La ley de Dios. ¿Cómo la evito? Diciendo, esa ley está abolida. Y como no me lo dice la palabra, fabrico una doctrina que me la diga. ¿Cuál doctrina? Que la gracia se opone a la ley de Dios. Dice que, esto es luciferino totalmente, dice que la gracia es contraria a la ley, ¿no? ¿Por qué ocurre esta doctrina? Porque no quieren obedecer a la ley de Elohim. Ojo, no es la gracia en contra de la ley de Dios, es la carne en contra de esa ley, es distinto. La carne se opone a la ley del Todopoderoso, no la gracia. Por eso, al momento en que atacan a la ley, la carne brota burla, violencia verbal, insulto, todo ello es carne, la carne la que salta. ¿Qué nos dice en el pasaje, el mismo pasaje en Torres Amat? Yo voy acá a leer, Romanos 8:7 dice, por cuanto la sabiduría de la carne es enemiga de Dios, como que no está sumisa a la ley de Dios, ni es posible que lo esté, siendo contraria a ella. Nuevo Testamento. Si la carne es enemiga de Dios, ¿qué viene a hacer aquel que no vive sumiso a dicha ley de Dios? Su enemigo. Todos los enemigos de Dios son aquellos que no obedecen su ley. En cambio, cuando decidimos por rendir la vida a su voluntad, haciendo ahí un lazo correcto de nuestra alma con Él, con Abba, permitiendo así que su rúa sea el que nos envuelva y no los lazos del maligno, entonces hará vida nuestra en nuestro espíritu, en nosotros. Con esto ya vamos acabando, estamos en los últimos 5 minutos. Cuando ello ocurre, su Ruach HaKodesh está en nosotros,
Entonces ahí viene, nos proporciona abundancia en el vivir, nos quita las vendas con que nos han atrapado, nos ayuda a entender, podemos incluso discernir los tiempos, podemos ahora comprender el mundo espiritual porque hemos entrado a la fase militar. A las personas sin la ayuda del Ruach no van a poder entender ni siquiera los tiempos presentes, ni vivirlos, ni tampoco entender el escrito está. Dice la palabra que aquellas personas que están con vendas espirituales incluso ya no saben leer. Tú le puedes mostrar, no lo leen. Vayamos a Isaías 28, 9 al 12. Dicen las escrituras que ellos seguían por un poquito aquí, un poquito allá. Tomen de aquí y tomen de allá, pero no suman la palabra. No arman la palabra, no suman el legado de las escrituras. Solo es un verso aquí, un verso allá. Eso de un poquito acá y un poquito allá, lo dijo en Isaías 28, 9 al 12. Fíjense esta forma de interpretar las escrituras de un poquito acá, un poquito allá. ¿Qué dice la escritura? Isaías 28, 9 al 12, el último versículo. Isaías 28, 9 al 12. Amén. A ver. ¿A quién enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? Fíjense, ¿a quién voy a enseñar ciencia? ¿A quién doctrina? ¿Es desde el 8 o desde el 9 al 12. Ya, 9 al 12. A los destetados, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Pero está diciendo que estos son como destetados, y tú le muestras la palabra, ¿no? Le muestras la palabra y no quieren oír. Ellos se contentan con un poquito acá, un poquito allá, un poquito, y dice que eso es su doctrina, ¿no? Un poquito acá y un poquito allá, y tienen en su mente 10 o 20 versículos que dan vueltas. Un poquito acá, un poquito allá. La palabra no enseña que un poquito acá, un poquito allá. La palabra dice que tú tienes que sumar la escritura. La suma de tu palabra es la verdad. No el poquito allá y el poquito acullá. Es la suma de tu palabra. Y si no la puedes sumar, tu doctrina está mal. Porque no la puedes sumar. Pero si la puedes sumar, estás en la verdad. No es un poquito allá. ¿Qué se practica? El poquito acá y el poquito allá. Esa es mi doctrina. Entonces, ellos no pueden entrar en ese reposo del entender las escrituras. Por eso que dice, ¿a quién podré comunicar la ciencia entonces de Adonai? ¿A quién le dará la inteligencia si lo que hay es escarnio? Solo dicen, al profeta da mandamientos, solamente di doctrina. ¿Para qué hablar tanto, no? Un poquito, nada más, un poquito por acá y un poquito por allá. Mas los labios del Eterno no procederán así. Será en un lenguaje extraño para un pueblo insano. Le parecerá extraño para el pueblo que no está sano. Al cual le dijo un día en qué consistía su reposo. Y ya leímos, por la obediencia. Pero como testigo el verso 12, no me quieren escuchar. Se contentan en su doctrina con el poquito aquí y el poquito allá. Y eso le llaman doctrina. ¿Y cuándo? La pregunta del millón. ¿Cuándo Dios me hará prosperar? Lo dice. Deuteronomio 30, 10 al 14. Permíteme esta escritura. ¿Esta es de qué versión? Voy a hacer mormones. Fíjese. No, pero otra escritura. No, pero por si acaso no sé. No sé después lo voy a revisar. Ya.
No sé si... A ver. Que los adicionales están atrás, ¿no? Ok. Sí, dice, ¿cuándo te voy a prosperar? Está la respuesta. Verso 10. Cuando obedezcas a la voz de Yahweh tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te conviertas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. No, que es difícil, no es demasiado difícil. No, que es complicado, ni está lejos. Mentira, dice Dios, mentira. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Dice que no es una cosa complicada. Verso 13. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Y verso 14. Todo esto es palabrería de hombres, dice, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Yahweh no cree eso de que una carga, es una carga, o que es difícil, pensando en el poquito ayer, se me fue se me ha ido. Entonces, todo eso que es difícil, que es complicado, que es una carga, que no puedo, no lo acepta. El Padre no se lo acepta como excusa. Yo creo que se hace carga cuando uno se hace la idea de que eso lo va a sacar a uno de su zona de confort. O sea, te cuesta, pero te cuesta la carne, ¿no? Porque Dios sabe las pruebas que te manda, sabe lo que poder, si no las manda, ¿no? O sea, dice. Entonces, en realidad, me cuesta es una ilusión, en realidad, ¿no? O sea, uno pone de su parte un poquito, entonces como que no cuesta, pero que no te guste es otra cosa, pero como allá somos frías, supongo, entonces es un tema de adáptate y porque te va a hacer bien. Ya. Adelante. Entonces, mis hermanos, hoy día hemos revisado en este ciclo Tú me levantas, hemos revisado lo que son las herencias malignas, hemos visto lo que significa dónde empezar, dónde empieza la prosperidad, en la obediencia. Ahí empieza. Uno ora y la obediencia tiene que estar de acuerdo con lo que se ha orado también. Bien, mis hermanos, voy a agradezco a todos los presentes que están con nosotros y invitarlos en el próximo Shabbat también, en que continuaremos, si Yahweh lo permite, con el tema de lo que es liberación para las personas y familias. Muchas gracias.